Imagina que estás en un mundo donde las reglas son completamente diferentes y donde el pensamiento independiente es un pecado capital. En esta oscura realidad, te encuentras en medio de una ceremonia secreta, rodeado de personas que han abandonado todo lo que conocían para seguir a un líder carismático que prometió la salvación eterna. No estás en una película de terror, sino en el corazón de una de las sectas más peligrosas de la historia. En este video, te llevaré a través de las historias más sombrías de sectas que han manipulado, controlado y aterrorizado a sus seguidores. Descubrirás cómo estos grupos lograron atraer a personas inocentes y llevarlas a sus oscuros dominios. Prepárate para un viaje alucinante, donde la realidad supera la ficción y las sectas más aterradoras te darán escalofríos. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita para que nuestro contenido le llegue a más personas. En el desierto del sur de Francia, a finales de los años 90, surgió una secta con un nombre tan imponente como su destino, la Orden del Templo Solar. Fundada en 1984 por Joseph Di Mambro y Luc Juret, esta organización se presentaba como una orden secreta con un conocimiento esotérico que prometía la salvación y el poder espiritual a sus seguidores. Sin embargo, detrás de las promesas de iluminación, se escondía una trama de manipulación y desesperación. Di Mambro y Juret, con su mezcla de carisma y locura, convencieron a sus seguidores de que el fin del mundo se acercaba y que, claro, solo ellos podrían sobrevivir a la catástrofe a través de un ritual de purificación. Esta purificación incluyó una serie de rituales cada vez más oscuros y violentos, hasta llegar a la culminación trágica que marcó el apogeo de su infamia. En octubre de 1994, la secta llevó a cabo un suicidio colectivo en Suiza, que resultó en la muerte de 53 personas. Este evento se repitió en Francia en 1995, donde 16 personas más encontraron su fin. Los miembros de la secta creían que sus líderes los estaban guiando hacia un reino celestial, pero en realidad estaban siendo conducidos a su muerte. Di Mambro y Juret, junto con otros líderes del culto, fueron responsables de la organización y ejecución de estos rituales mortales. Tras el descubrimiento de las masacres, las autoridades arrestaron a varios miembros sobrevivientes y se llevaron a cabo juicios. La secta se desmoronó, dejando tras de sí una estela de horror y desolación. La Orden del Templo Solar, aún con sus promesas de salvación, terminó como un sombrío recordatorio de cómo la manipulación y el fanatismo pueden llevar a tragedias indescriptibles. Imagina un oscuro rincón de la década de 1960, donde el hipismo y la contracultura se entrelazan con la locura y el caos. En ese crisol de caos se encuentra Charles Manson, el líder de la familia Manson, una secta que combinó psicopatía con una visión retorcida del apocalipsis. Manson, con su carisma innegable y su habilidad para manipular, reunió a un grupo de seguidores desilusionados y perdidos, prometiéndoles un paraíso en medio del colapso social. A finales de 1969, Manson y su grupo llevaron a cabo una serie de asesinatos que estremecieron al mundo. En la madrugada del 8 al 9 de agosto, la familia Manson irrumpió en la casa de Sharon Tate, una actriz embarazada de 8 meses, y sus amigos de Beverly Hills. Los miembros de la secta asesinaron a Tate y a 4 de sus invitados con una brutalidad inimaginable. La noche siguiente, el 10 de agosto, el grupo volvió a atacar, esta vez en la casa de la familia LaBianca, una pareja de Los Ángeles. La violencia y el desorden de estos crímenes fueron el resultado de la incitación de Manson, quien creía que estos asesinatos provocarían una guerra racial apocalíptica que él y sus seguidores podrían controlar. Manson y varios de sus colaboradores fueron arrestados y condenados por estos crímenes horrendos. Manson recibió una sentencia de cadena perpetua donde pasó el resto de su vida hasta su muerte en 2017. Sus seguidores, atrapados en la locura colectiva, enfrentaron diversas sentencias, desde cadena perpetua hasta pena de muerte. La familia Manson se convirtió en un símbolo escalofriante de cómo el fanatismo y la manipulación pueden llevar a actos de violencia indescriptibles. En la fría noche del 26 de marzo de 1997, el cielo sobre San Diego, California, era testigo de un evento que parecía sacado de una novela de ciencia ficción. Heaven's Gate, una secta liderada por Marshall Applewhite, estaba a punto de llevar a cabo una de las despedidas más dramáticas de la historia. Los miembros de este culto, que había fusionado creencias cristianas con una interpretación esotérica del espacio exterior, creían que una nave espacial oculta detrás del cometa Hale-Bopp les llevaría a la salvación. Applewhite, con su inconfundible estilo y convicción, convenció a sus seguidores de que el cometa representaba la última oportunidad para escapar de la inminente destrucción terrestre. Así que en lugar de prepararse para una simple despedida, los miembros de Heaven's Gate se prepararon para una transición a una existencia superior.
equipados con túnicas moradas y tenis marca Nike, se embarcaron en una serie de rituales que culminaron en una muerte colectiva organizada meticulosamente. En un acto de desesperación y obediencia ciega, 39 personas murieron envenenadas por fenobarbital, un potente sedante mezclado con vodka. La escena fue descubierta por las autoridades cuando los cuerpos fueron hallados en una casa de 2 pisos en Rancho Santa Fe, todos acostados en camas, como si esperaran un viaje intergaláctico. Lo peculiar del evento y el meticuloso esquema de muerte dejaron al mundo estupefacto. Applewhite, el cerebro detrás de este macabro plan, murió junto con sus seguidores, siguiendo la creencia de que se uniría a la nave espacial. La historia de Heaven's Gate permanece como un sombrío recordatorio de cómo las visiones delirantes pueden llevar a la tragedia más allá de cualquier realidad conocida. En los días dorados de la década de 1970, mientras el mundo estaba inmerso en el bullicio del rock y el auge de los movimientos contraculturales, surgió una secta que prometía un tipo diferente de revolución, la Iglesia de la Unificación, liderada por el enigmático Sun Myung Moon. Autoproclamado Mesías y sustituto de Cristo, no solo ofreció una visión espiritual, sino también una agenda que mezclaba la religión con un ambicioso plan para conquistar el mundo a través del matrimonio. La Iglesia de la Unificación, también llamada la secta Moon, conocida por su práctica de las ceremonias de boda masiva, organizaba matrimonios en masa que unían a sus miembros en un simbólico acto de purificación espiritual. Los números eran impactantes, miles de parejas casadas en un solo evento, en ceremonias que se parecían más a un evento deportivo que a una boda convencional. Estas bodas, lejos de ser el inicio de una vida en común, eran vistas como una forma de alcanzar la pureza espiritual y de fortalecer la comunidad. A pesar de su imagen pública de un grupo dedicado a la paz y a la armonía, la secta no estaba exenta de controversias. Las prácticas de reclutamiento eran agresivas y manipulativas. A menudo implicaban técnicas de lavado de cerebro y control mental para asegurar la lealtad de los miembros. Moon y su organización enfrentaron múltiples acusaciones de fraude y lavado de dinero, lo que resultó en varios enfrentamientos con la ley. El destino de Moon, a pesar de las acusaciones y la oposición, no fue el de un villano caído. Murió en 2012, dejando un legado de controversia y una iglesia que todavía mantiene su presencia en el ámbito internacional. La Iglesia de la Unificación continúa siendo un ejemplo de cómo el carisma y la ambición pueden fusionarse en una secta global con una mezcla inquietante de fe y estrategia. En el cálido clima de Uganda, a finales de la década de 1990, un oscuro capítulo se escribía bajo la sombra de un grupo que prometía restaurar la pureza de los 10 mandamientos. El movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios, liderado por Credonia Mwerinde y Joseph Kipwetere, no solo tenía la ambición de revivir la moral bíblica, sino que llevó a cabo uno de los actos de violencia más escalofriantes en la historia reciente de África. Sus líderes, con su inusual combinación de fervor religioso y visión apocalíptica, convencieron a sus seguidores de que el mundo estaba a punto de terminar y que solo ellos tenían la llave para evitar el juicio final. La secta predijo el fin del mundo para el 31 de diciembre de 1999. Cuando el apocalipsis no se materializó, los líderes modificaron la fecha y continuaron con su plan. En marzo de 2000, en un macabro acto de purificación, los miembros de la secta fueron reunidos en una iglesia en la aldea de Kanungu. En lugar de un encuentro sagrado, lo que siguió fue un horror indescriptible. Los seguidores fueron encerrados en la iglesia y luego incendiados. 778 personas perdieron la vida, incluido el propio Kipwetere, que nunca fue capturado. Mwerinde, quien también estaba en el lugar, sobrevivió y fue arrestada poco después. El movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios, con sus versiones delirantes y métodos extremos, dejó una estela de horror en Uganda. La tragedia no solo marcó a las familias de las víctimas, sino que también dejó una cicatriz profunda en la memoria colectiva del país. Un recordatorio sombrío de cómo la fe distorsionada puede llevar a la catástrofe más brutal. En el vibrante tapiz de la historia americana, la nación del Islam se destaca no solo por su mensaje controversial, sino también por su influencia y las dramáticas consecuencias de su radicalización. Fundada en la década de 1930 por Wallace Fard, esta organización fue inicialmente un movimiento religioso que combinaba elementos del Islam con una ideología afrocéntrica y separatista. Sin embargo, la nación del Islam se transformó bajo la dirección de Elijah Muhammad y luego de su hijo Louis Farrakhan en un grupo con una imagen pública que combinaba discursos inflamatorios con un fuerte sentido de comunidad. Uno de los episodios más oscuros de la nación del Islam ocurrió en la década de 1960, cuando Malcolm X, uno de los líderes más carismáticos del movimiento, fue asesinado. Malcolm había empezado a cuestionar la ortodoxia del grupo y sus relaciones con otros líderes.
En 1965 fue abatido a tiros durante un discurso en Nueva York. El crimen, atribuido a miembros de la Nación del Islam, marcó el comienzo de una serie de enfrentamientos violentos entre facciones rivales dentro de la organización. El grupo también fue conocido por sus controvertidos métodos de reclutamiento y sus tensiones con el gobierno de Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos para modernizar la imagen de la organización, sus vínculos con ideologías extremas y sus conflictos internos continuaron. Louis Farrakhan, el líder de la actual organización, ha mantenido la secta como una figura prominente en la política y la religión afroamericana. Aunque su legado sigue siendo polémico, la Nación del Islam continúa siendo un enigma complejo, una mezcla de fe y política con una historia cargada de conflictos y controversias. En la frondosa selva de Guyana, la palabra utopía se convirtió en un eufemismo oscuro y siniestro en la década de 1970, gracias a Jim Jones y su infame Templo del Pueblo. Fundado por el carismático Jones en los años 50, este grupo inicialmente se presentó como una comunidad cristiana progresista, que abogaba por la igualdad racial y social. Sin embargo, a medida que Jones consolidaba su poder, la secta se transformó en una distopía totalitaria. Jones, con su capacidad de manipulación y su retórica incendiaria, llevó a sus seguidores a establecer una colonia autosuficiente en la selva de Guyana, llamada Jonestown. Lo que parecía ser un paraíso prometido pronto se convirtió en una prisión espiritual y física. La paranoia y el control se convirtieron en la norma y Jones preparó a sus seguidores para un final apocalíptico que él predijo. El 18 de noviembre de 1978, el sueño utópico se tornó en pesadilla. Jones ordenó a sus seguidores que se suicidaran en masa, prometiendo una liberación celestial en lugar de ser atrapados por el imperialismo estadounidense. En una serie de eventos que se grabaron en cintas de audio desgarradoras, más de 900 personas murieron en un acto de suicidio colectivo. El veneno, mezclado con bebidas, se convirtió en el instrumento de una tragedia que sería recordada como uno de los suicidios masivos más grandes de la historia. Jim Jones, el hombre que había creado y destruido su propio imperio de fe, fue encontrado muerto en la escena, aparentemente por un disparo que se hizo él mismo. La tragedia de Jonestown dejó un rastro de horror y confusión, un sombrío recordatorio de hasta dónde puede llegar el control extremo y la manipulación en busca de una utopía. En el Japón de finales de los años 80 y principios de los 90, un grupo oscuro y perturbador emergió de las sombras, Shunrikyo. Fundado por Shoko Asahara, un hombre con una mezcla inquietante de carisma y delirio, este culto prometía una visión apocalíptica y la purificación del mundo a través del caos. Lo que comenzó como una secta de meditación y yoga, pronto se convirtió en un movimiento que mezclaba el hinduismo, el budismo y una obsesión con el fin del mundo. Asahara, con su estilo místico y una serie de profecías sobre el apocalipsis, convenció a sus seguidores de que la humanidad estaba al borde del colapso y que solo ellos podrían salvar al mundo. Para lograrlo, el culto se embarcó en una serie de actividades cada vez más oscuras, incluyendo la fabricación de armas biológicas. La culminación de su locura llegó el 20 de marzo de 1995, cuando Shunrikyo llevó a cabo un ataque terrorista en el metro de Tokio. Ese día, los miembros del culto liberaron gas sarín, un agente nervioso mortal, en varias estaciones del metro. La liberación de este gas causó la muerte de 13 personas y cerca de 6,000 heridos, dejando a cientos de personas con efectos devastadores en su salud. La atmósfera de pánico y caos en las estaciones del metro era tan densa como el gas mismo. Shoko Asahara y varios líderes del culto fueron arrestados poco después. Asahara fue ejecutado en 2018 junto con otros miembros de la cúpula del culto. El ataque con gas sarín dejó una marca indeleble en la historia japonesa, una sombría lección de cómo el fanatismo y el extremismo pueden convertir la creencia en una fuerza destructiva. La secta, que alguna vez predijo que era de iluminación, dejó un legado de horror y devastación en su paso. En las colinas de la remota provincia china de Henan, se escondía una secta cuya historia se desenvuelve como un oscuro thriller digno de una novela. La Iglesia de Dios Todopoderoso, también conocida como Relámpago Oriental, fundada en 1991 por Xiao Weishan, se presenta como un enigma escalofriante y trágico en el panorama de las sectas apocalípticas. Xiao, que se autodenominaba el Cristo de la Última Era, ofreció a sus seguidores una mezcla explosiva de profecías apocalípticas y un régimen de control extremo. La secta predicaba que el fin del mundo estaba cerca y que solo aquellos que se unieran a ellos podrían ser salvados. En lugar de preparar a sus seguidores para el juicio final con actos de caridad, Xiao y sus líderes llevaron a cabo prácticas brutales y colectivas. Su control se extendía hasta la más mínima parte de la vida de sus seguidores, desde la estricta vigilancia hasta la separación forzada de las familias. La situación alcanzó un punto crítico en 1999, cuando el grupo perpetró una serie de ataques violentos.
En diciembre de ese año, la secta del verdadero Dios fue responsable de un ataque que resultó en la muerte de al menos 30 personas en varias ciudades de China. Los miembros de la secta realizaron una serie de asesinatos brutales y ataques con armas blancas contra quienes consideraban enemigos del verdadero Dios. Xiao Weishan, el líder mesiánico, huyó al extranjero y la secta fue objeto de una represión severa por parte del gobierno chino. A pesar de los asesinatos que se les adjudican, la secta del verdadero Dios sigue operando hasta el día de hoy bajo la careta de una organización religiosa, y de su líder Xiao Weishan solamente existen rumores de que hasta el día de hoy vive en la ciudad de Nueva York. En las áridas llanuras de Waco, Texas, en 1993, una secta con un líder tan controvertido como su nombre dio un giro oscuro a la historia religiosa estadounidense. David Koresh, conocido como el Cristo de los Últimos Días, era el carismático líder de los Davidianos, un grupo que se consideraban los elegidos para el apocalipsis. Koresh, cuyo nombre real era Vernon Wayne Howell, tenía una visión apocalíptica que incluía una gran batalla final y una purificación de la humanidad. Bajo su liderazgo, los Davidianos creían que su misión divina justificaba la preparación para el fin del mundo, lo cual incluía el almacenamiento de armas y una intensiva práctica de doctrina extremista. El conflicto llegó a su punto máximo el 28 de febrero de 1993, cuando la ATF realizó una redada en el complejo de la secta buscando armas ilegales. La operación, que rápidamente se tornó violenta, resultó en la muerte de 4 agentes del ATF y 6 miembros de la secta. La redada fallida marcó el inicio de un asedio de 51 días por parte del FBI, en el que la tensión se acumuló hasta que culminó en un trágico final. El 19 de abril de 1993, un incendio arrasó el complejo de los Davidianos, acabando con la vida de 76 personas, incluyendo a Koresh. La causa del incendio es controvertida. El FBI sostiene que fue provocada por los miembros de la secta, mientras que los seguidores sobrevivientes afirman que fue un acto de agresión del gobierno. La tragedia de Waco dejó una cicatriz profunda en la memoria de la nación, un recordatorio sombrío de cómo las creencias extremas y la confrontación pueden tener consecuencias devastadoras. Hoy has explorado el oscuro mundo de las sectas más peligrosas que han marcado la historia con su manipulación y violencia. Desde rituales macabros hasta trágicas masacres, estos grupos han demostrado que el peligro de las sectas no es solo una cuestión de creencias, sino de control y desesperación. Así que recuerda, si eres invitado a un lugar donde hay un líder absoluto, te aíslan de tu familia y amigos, comienzan a controlar tu mente, ves rituales secretos y la posibilidad de un apocalipsis inminente está frente a ti, sal corriendo, ya que estás en una secta. Si conoces más sectas, cuéntanos en los comentarios. Si te gustó este video, te invito a darle like, compartirlo, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Y recuerda que te cuento todo esto solo por saber.